profeta. he sent people to offer Balaam a lot of money to come and curse Israel. Entonces le ofreció mucho dinero a Balaam para que viniera a maldecir a Israel. Balaam says, let me go ask the Lord. Y Balaam dice, voy a preguntarle al Señor. He went and asked the Lord, and the Lord says, don't curse them because they're blessed. Le pregunta al Señor y dice, ¿cómo los vas a bendecir? ¿Cómo los vas a maldecir si ellos son bendecidos? So he said, I can't go with you. I can't take your money. God doesn't want to curse them. Y dice, no puedo ir contigo, no puedo tomar tu dinero. Dios no quiere maldecir a Israel. So Balak sent back more representatives with more money. Balac envió más representantes con más dinero. And Balaam says, well, I'm just going to come with you, but I'll just do what God says. Y dice Balaam, pues voy a ir contigo, pero voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. And that's when he met the donkey, met the angel of the Lord, you remember, in the narrow way. Y ahí es cuando se encuentra con la burra de Labán. And the donkey talked to Balaam. Y la burra habló a And so Balaam went on, Balaam siguió. and he wanted the money, but he still wanted to obey God. Quería el dinero, pero todavía quería obedecer a Dios. And so he gave 5 prophecies. Y dio 5 profecías. And all 5 of them did not curse Israel. Y las 5 profecías, en las 5 no maldijo a Israel. So we're going to read the first verse in the second prophecy that he made while he was with Balak. El primer versículo de la segunda profecía cuando estaba con Balac. So read verses 18 and 19. 18 y 19. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. So, he says in verse 19, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should repent. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. And so this is in almost every theology book. God cannot repent. God cannot change his mind. Y cada libro de teología, estos son los versículos que enseñan. The other 29 verses are left out. Los otros 29 versículos no los mencionan. That, dear friends, is dishonest. Eso es deshonestidad. Now, if you're going to try to prove a point in the Bible, Si vas a you tratar, make sure you cover all the sides of it. You deal with everything. más vale que cuando tú hagas una interpretación de la Biblia, estudies todo lo que la Biblia dice con respecto a ese tema. So, if you read the next verse, Próximo verso. verse 20, he says, I have received a command to bless. When he is blessed, then I cannot revoke it. So that, and then if you read the rest of them, they all pronounce blessing upon Israel. Si lees el resto del capítulo, todos fueron bendiciones sobre Israel. See, what Balaam means in verse 19 is he's already said he's going to bless Israel. He said it, he's not going to repent of it. ¿Qué está diciendo entonces el versículo 19? Dios, o sea, con las palabras del versículo 19 de Balaam. ¿Qué Balaam está diciendo? Mire, Dios ya ha prometido bendecir a Israel. Él lo va a hacer porque Él no miente ni Él se arrepiente de lo que ya Él dijo que iba a hacer. Por lo tanto, no puede hacer otra cosa. So all he's doing here is restating the commitment that God has to his previous promise to bless the nation of Israel. Todo lo que está haciendo Balaam aquí, él está reafirmando lo que Dios dijo en el pasado. Voy a bendecir a Israel y eso es lo que voy a hacer. So this verse almost means the opposite of what these teachers say that it means when they take it by itself completely out of context. Realmente este versículo, cuando se toma fuera de contexto, dicen lo opuesto a lo que todos los demás versículos dicen.
Okay, any questions about that? Preguntas sobre eso. ¿Alguien tiene preguntas? We went over this pretty good in Old Testament. I hope you have the basic story down. Pasamos por esto en el resumen del Antiguo Testamento y yo espero que ustedes lo tengan bien aprendido. Okay, 1 Samuel chapter 15. Primera de Samuel 15 es el otro. We went over this pretty well too. También lo cubrimos. The verse of scripture that's also used with Numbers 23:19 is 1 Samuel 15:29. Primera de Samuel 15, 29. And it goes with which one? It's the story of Saul. Es la historia de Saúl. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. It's very nearly word for word with Numbers 23:19. Casi dice palabra por palabra lo que dice Números 21, 23, 19. Numbers, not Deuteronomy. I forgot to write down. 23:19. 1 Samuel 15, 29. It's almost word for word, not quite. Now, let's go back to 1 Samuel 15 and read 28 before we read 29. Put just a little bit of context in. Vamos a poner un poquito de contexto. Antes de leer 1 de Samuel 15, 29, we are going to read 28 and 29. 28 y 29. No, 1 Samuel 15, 28 and 29. Okay. Primera de Samuel 15, 28 y 29. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. So notice, when you put 29 after 28, that's what God's not going to change his mind about this time. Because he has decided to take the kingdom away from Saul. Now, there's actually 5 chapters of context that go into this story. Tú tienes que leer los 5 capítulos anteriores para el contexto de este versículo. Versículo 28 dice, he decidido rasgar de ti el reino y no voy a cambiar de manera de pensar sobre eso. God called Saul in the 10th chapter of 1 Samuel. Dios llama a Saúl en Samuel capítulo 10. And he was a humble man. Un hombre humilde. And he became king, and God gave him great victories. Él se convirtió en rey y Dios le dio grandes victorias. But he committed 2 sins. The first sin, God looked over and said he'd forgive him and give him another chance. Cometió 2 pecados. En el primero, Dios lo perdonó. That was when he took the place of a priest and offered the sacrifice before Samuel got there, if you remember. Cuando tomó el lugar de sacerdote y ofreció el sacrificio antes de que Samuel llegara allí. But the second one is in the beginning of chapter 15, where he was supposed to go and punish Amalek for what he did to Israel, and he told him to go and destroy Amalek. El segundo pecado fue cuando Dios le dijo, ve y destruye a los amalecitas y todo lo que tienen por lo que le han hecho a Israel en el pasado. And Saul didn't do it. Saúl And no lo for hizo. this, the kingdom, God removed his blessing from him and said, I'm going to have David be the king. Dios removió la bendición sobre él y dijo, voy a poner a David como rey. And verse 29 applies to God's decision to remove Saul. He will not change his mind about that. Y el 28 y 29 está hablando, he tomado una decisión, no me voy a arrepentir, no voy a cambiar de manera de pensar, he rasgado el reino Are there any de questions tus about that? manos, Saúl. Okay, I want to give you my summary now. Darley, en mi Biblia habla claramente de que Dios tenía a Saúl por un propósito y cuando se arrepiente es para cambiar de propósito, porque dice, porque él no es hombre para que cambie de propósito. O sea, que el propósito por el cual había llamado a Saúl no lo cumplió y por eso es que él se va a arrepentir, porque Saúl no cumplió el propósito que Dios quería para él. Dios se va a arrepentir. No. Sino, de acuerdo a lo que él dice, en cuando Dios no se va a arrepentir del juicio para Saúl, de quitarle el reino, es porque Saúl no cumplió el propósito.
Correcto, porque Saúl no cumplió el propósito por el cual Dios lo llamó. Ajá. Entonces Dios le va a... Sí, pero no dice porque Dios no se arrepiente. O sea, no es hombre para que se arrepienta, sino porque él no es hombre para que cambie de propósito. O sea, el propósito que él tenía con el rey de Israel, Saúl no lo cumplió. Entonces Dios no va a cambiar su propósito. Ajá. Dios. Exacto. Ah. Okay, in her Bible said God had a purpose. Well, that's why he called Saul. And because Saul didn't fulfill his purpose, God is not going to change his purpose. So that's why he got another man. Is that in a commentary or a footnote or ¿Es un something? comentario o es la Biblia? No, al final del versículo, o sea, así termina el versículo. O sea, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. No, it's in her Bible. That is it's because of the glory of it. Bring it up here. Bring it up here. Es la misma American. It's here. I'm sorry. Okay. The glory of Israel do not lie, and it won't change his purpose, because he's not a man that will change his purpose. I don't know if that's good or not. Además, el que es la gloria de Israel, no. También la gloria no mentirá guess it ni could be, cambiará but, su propósito. Porque él no es hombre para que cambie de propósito. But it's Spanish, but when you see the New American Standard says his mind. So I wonder why they translate it this way. But see, it's the word it's used for repent. Mm-hmm. In the original is the word used for repentance. Yeah, Naham. Mm-hmm. He won't change his purpose. Well, Andrea, I really think that's weak. I think that's weaker than it really is. Yo creo que lo que están es como debilitando, ¿no? La fuerza del Do versículo. you have the English too, Andrea? Look at the New American Standard opposite, and you see it says change his mind. Sí. Frente dice, See? no dice propósito, o sea que para eso para mí lo añadieron. Dice de mente ahí al lado. The person, you can see now that the person that was working in the translation had another way of thinking. That's why we need to be really careful. Impresionante. Ujú. I think another way to argue this is that they look at the words simply and they take it obviously out of context, but they don't look at the action. The fact of God removing the kingdom from Saul's hand is an act of repentance, because he was the one that gave it to him. Now he's the one taking it back. That's an act of repentance. That's true. So that's another way of arguing the. Well, that would be okay but see, our problem is that we are people with the disease of versitis. People use one verse to prove things, and they leave the context out. I call that versitis. That's a made-up word, versitis, where they just use a verse to prove something and leave all. For the translation. Well, you know what a verse is? You know what a verse is? Versitis. In other words, they use a verse instead of including the context to make their point, and you can make all kinds of mistakes doing Oh, that. yes. You can Versicida. make another Bible. Somos versicidas, dice. Lo que yo le digo a él es que otra forma de argumentar este punto a los calvinistas o a quien quiera que diga que Dios no cambia de manera de pensar utilizando este versículo, es que si ellos miran a solamente las palabras y sacan este versículo de contexto, pues pueden decir eso. Pero la misma acción que Dios está haciendo en este momento es un acto de arrepentimiento, porque Él le da el reino y ahora se lo está quitando. Ajá. Entonces es un acto de arrepentimiento. Más claro, ¿verdad?
Entonces, respecto a qué era que no se iba a arrepentir Dios. De haberle rasgado el... Sí, Del porque si contexto. en acción se arrepintió, entonces ¿a qué se referían aquí cuando dice que no se iba a arrepentir? De rasgarle el templo, de rasgarle el reino. De la decisión que había tomado. Claro. He decidido rasgarlo. Primero había decidido tú tenerlo, pero ahora por tu pecado he decidido rasgarlo y no me voy a arrepentir del rasgarlo. Pero a mí me hace lógica un poco lo que Andrea dice en la Biblia de Andrea, en el sentido de que él comienza el verso diciendo, además, Él es la gloria de Israel y no mentirá. Y él mismo se ha proclamado ser la gloria de Israel. Por lo tanto, Él va a buscar un líder que lo represente. Saúl no llenaba esos requisitos. Al principio sí, pero cambió. Saúl pregó mal. No llenaba los requisitos, no representaba a Dios en su liderazgo. Y Dios no se iba a arrepentir de ser la gloria de Israel, ¿no? O sea, Él se estaba presentando ante los demás pueblos como que Israel es mi pueblo. Y si tengo un líder aquí que no me representa, no sirve para este puesto, pero yo voy a quedarme como ser la gloria de Israel, por lo tanto necesito otro líder que lo represente mejor. No sé si me explico. Y es lo que estaba diciendo la Biblia de Andrea, es el propósito de yo quedarme como la gloria de Israel y que un líder me represente de esa manera, ¿no? Ante los demás pueblos. Y Saúl no lo estaba haciendo, Saúl no estaba llenando los requisitos, Saúl iba por mal camino. En cuestión de representar a Dios como ser la gloria de Israel. O sea, no es que diga, o sea, Dean está diciendo que el ponerlo de esa manera, en como lo dice la Biblia, pues no le da la fuerza que en realidad, o sea, la idea clara de que Dios cambió de manera de pensar, pero lo que tú estás diciendo es que Dios tenía que cambiar de manera de pensar para que otro hombre lo representara Exacto. correctamente. ¿Por qué? Porque él no iba a cambiar la manera de pensar, la anterior, lo que estoy diciendo, de que él no iba a dejar de ser la gloria de Israel. No sé si me explico. Porque aquí te lo está diciendo. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Okay, let me see if I can put it in words. He's saying that maybe God was trying to say this. The glory of Israel won't change being the glory of Israel, and Saul is not representing me correctly. So I'm going to find another man that will represent my glory, because I'm not going to change my glory. I'm not going to weaken or lesser my glory just to let you keep ruling and not giving me the glory as I deserve. More or less like that. You understand? Well, that might be true, but that's not what this verse says. Puede ser verdad, pero no es lo que el versículo dice. Okay. Just trying to put in context what what the New American Standard Bible in Spanish said. Okay. Okay, my summary, okay? Mi resumen. The first 29 references that I gave you, Las primeras 9 referencias que te di, I called them positive, right? las llamé positivas, Indicating that God can change his mind. indicando que Dios no puede cambiar su mente. They simply show in every context, there have been many cases where God has repented or changed his mind. Sencillamente muestra en cada caso que Dios se ha arrepentido o cambiado de manera de pensar. So they prove that God can change his mind. Prueba que sí, Dios puede cambiar su manera de pensar. So if we have a definition of immutability that says he can't, they disprove that definition. Si tenemos- Immutability, unchangeableness. Si tenemos la definición de inmutable, que Él no puede cambiar de manera de pensar, pues entonces nos encontramos con esa contrariedad. The 7 passages I gave you in the second section, which are normally thought to be negative, Los 7 pasajes que les di en la segunda parte, que generalmente se ven como negativos, all they say is that in a particular contextual situation,
todo lo que está diciendo es que en un contexto en particular, God has decided that he will not change his mind about that situation or some previous declaration. Dios ha decidido que no va a cambiar su manera de pensar en cuanto a la decisión que tomó en ese incidente en particular o en una declaración previa a ese versículo. Él no va a cambiar. So when all the evidence is taken together, Cuando toda esta evidencia la ponemos junta, the argument for God being able to repent or change his mind is biblical. el argumento de que Dios puede arrepentirse y cambiar de manera de pensar es bíblico. The argument that many people give for him not being able to change his mind can be divided into three sections. El argumento que la gente presenta de que Dios no cambia de manera de pensar lo podemos resumir en tres argumentos. There's a hermeneutical problem. Hermeneutics means how to interpret the Bible. Problema hermenéutico tiene la persona al estudiar la Biblia, porque la hermenéutica es cómo estudiar la Biblia. Then there's a theological problem Un problema teológico es el segundo argumento and a presuppositional problem. y un problema de presuposiciones. Okay, the hermeneutical problem El problema, involves pulling statements out of their immediate and greater context. el problema hermenéutico es sacar un versículo de su contexto inmediato y amplio. Or, in other words, not considering the context the way you would do if you were talking to a friend or a neighbor. En otras palabras, no considerar el contexto de la manera que tú lo tomarías si estuvieras hablando con otra persona, amigo o vecino. The theological and presuppositional problem is really basically the same. El problema teológico y presuposicional es igual. Is that if God has perfect foreknowledge of all future events, Si Dios tiene conocimiento perfecto del futuro, including all the future choices of free moral agents, incluyendo todas las decisiones que van a tomar estos seres que Él ha creado libres, then real repentance by God, in that he actually changes his mind, is both theologically and philosophically impossible. claro que Dios cambia de manera de pensar, es un concepto totalmente erróneo, equivocado teológicamente y filosóficamente. For this reason, repentance as pertaining to God in these books is often called an anthropomorphism. Entonces estos autores o esta gente que piensa así le ha llamado a estos versículos antropomorfismo. Now, let me give you a short definition of anthropomorphism. Les voy a dar una definición corta de antropomorfismo. The ascription or the assignment of human form Cuando to le God. asignamos forma humana a Dios. Or it can be called an anthropopathism, another big word. Anthropopathism. Otra palabra que se puede llamar es anthropopathy. En español sería, en inglés es A-N-T-H-R-O-P-O-P-A-T de Tito, H-I-S-M. Let me give you a short definition of that big word. Les voy a dar una definición de esa palabra. The ascription of human feelings, passions, emotions, and suffering to God. El ascribirle a Dios sentimientos de dolor, de felicidad, el atribuirle. Cuando le atribuimos a Dios sentimientos de pasión, de emoción y de sufrimiento. I'm sorry. Say it again. Okay, an anthropomorphism
is the ascription of human form to God. And an anthropopathism is the ascription of human feelings, passions, emotions, and suffering to God. But the people who call these anthropomorphisms and anthropopathisms say that they're not really real. When it says that God changes his mind, he really doesn't do it. When it says that God feels sorrow or joy, he really doesn't. He's just trying to communicate with us. Ellos dicen que realmente no son sentimientos reales, pasiones reales, sino es lo que él está tratando es de comunicarse con nosotros, pero que no son verdaderos. Everybody get those? Okay, we can accept repentance as far as God is concerned based on two conditions. Nosotros podemos aceptar que Dios se arrepiente basado en dos condiciones. God is unchangeable in his nature, character, and purposes. Dios no cambia en su carácter. What else? Character. Nature, character, and purposes. Naturaleza, carácter y propósito. Dios no cambia en su naturaleza, carácter y propósito. And therefore, Por lo tanto, he can wisely repent or change his mind. he can wisely, Wisely repent or puede- change his mind sabiamente arrepentirse o cambiar de manera de pensar when men fulfill their responsibility or fail to fulfill their cuando responsibility. el hombre cumple con sus responsabilidades o falla en cumplir con sus responsabilidades In a particular stream of God's purposes. en la corriente específica del propósito de Dios. God's change of mind will then result in a real change in what otherwise would have been if he hadn't changed his mind. I have to get that one. One by one. Let me say it again. God's change of mind Dios, cambiando de mente, will then result in a real change resultará en un verdadero cambio in what otherwise would have been. de lo que de otra manera no sería. God's change of mind will then result in a real change in what otherwise would have been. Ok, voy. Dios es inmutable en su naturaleza, carácter y propósito. Por lo tanto, Él puede de manera sabia arrepentirse o cambiar de manera de pensar cuando el hombre cumple o falla con su responsabilidad en la corriente del propósito de Dios en particular. Dios cambia de manera de pensar cuando el resultado de su cambio Yo lo puse así, de lo que entendí. O sea, el que Dios cambie su manera de pensar trae un cambio verdadero a lo que de otra forma hubiera sido. Hubiera sido. Porque Dios tenía algo en la mente, hubiera pasado si no hubiese sido porque el hombre hizo otra cosa, no cumplió con su responsabilidad. Entonces, hubiera sido de otra forma si no hubiera sido porque el hombre metió la pata. El pueblo de Israel hubiera entrado a la tierra prometida si no hubiera sido porque los 10 testigos influencian sobre el resto del pueblo y el pueblo se rebela. Hubieran entrado. Dios tenía un propósito, pero ellos no lo cumplían, fueron irresponsables. Dios cambia su manera de pensar. Eso trae un cambio verdadero en que fueron castigados por 40 años, se mantuvieron en el Correcto. desierto. De otra forma hubieran entrado a la tierra prometida. Entonces diríamos que Dios cambia de manera de pensar verdaderamente, Él cambia, no es de embuste. Yo lo que pongo es que cuando Dios cambia su manera de pensar, trae un cambio verdadero a lo que de otra forma hubiera sido. Ok. Aquí dice
God's change of mind will then result in a real change in what otherwise will have been. Esa misma. Said it again. The whole thing, or just, I haven't finished the whole thing. No, just that sentence. Okay, that sentence is, God's change of mind will then result in a real change in what otherwise would have been. If God repents of judgment, he won't bring judgment. If God repents of mercy, he will bring judgment. Okay, the last sentence in this particular, in number 1. These changes, however, would always be in accordance with his purposes and principles for dealing with man. In other words, he will not violate his character or any of his principles when he changes his mind. Los cambios, mas sin embargo, siempre estarán de acuerdo a sus propósitos y principios en el trato con el hombre. Dios no va a violar sus principios y su carácter, sino que estos cambios suceden siempre de acuerdo a sus propósitos y principios en su trato con el hombre. ¿Entienden? So I said, repentance, as far as God is concerned, is easily accepted on the basis of 2 conditions. Yo dije que el arrepentimiento de Dios o el cambio de manera de pensar sucede basado en 2 condiciones. And I just gave you the first condition. La primera That's condición- that long one we had the discussion. Ya se la di, todo lo anterior que les dije. Esa es la primera condición. Here's the second condition. Voy con la segunda condición. If we understand that God is a personal God, Si nosotros entendemos que Dios es un Dios personal, he's living and interacting with men, Él está viviendo e interaccionando con el hombre. and that some things in the future are not fixed, Y algunas cosas en el futuro no están arregladas, but depend upon cooperation between God and a man, depende de la cooperación entre el hombre, or between God and a large or small group of men, entre el hombre y el hombre, o entre Dios y un grupo pequeño de hombres. then we easily understand why God changes his mind and his actions Podemos entonces fácilmente entender por qué Dios cambió de manera de pensar y sus acciones in response to the actions of men. en respuesta a las acciones del hombre. La voy a leer otra vez. One more time in English, then I'll. Set it out in English. only. Okay, if we understand that God is a personal God, living and interacting with men, and that some things in the future are not fixed, but depend upon cooperation between God and a man, or between God and a large or small group of men, then we easily understand why God changes his mind and his actions in response to the actions of men. Voy ahora. Si nosotros entendemos que Dios es un Dios personal, viviendo e interaccionando con el hombre, y que algunas cosas en el futuro no están arregladas, pero depende en la cooperación no entre Dios y el hombre, no entre el hombre y el hombre, sino depende en la cooperación entre Dios y un hombre, y Dios y un grupo de hombres, grande o pequeño. Dios y un hombre, Dios y un grupo pequeño o grande de hombres. Entonces, podemos fácilmente entender por qué Dios cambia su mente y sus acciones en respuesta a las acciones de los hombres. Entonces, nosotros podemos entender fácilmente por qué Dios cambia su mente y sus acciones en respuesta a las acciones de los hombres.
Si entendemos que Dios es un Dios personal viviendo e interaccionando con los hombres y que algunas cosas no están arregladas en el futuro, sino que depende de la cooperación entre el hombre, el hombre y un grupo de hombres pequeño o grande, entonces fácilmente podemos entender por qué Dios cambia de manera de pensar y sus acciones en respuesta a las acciones de los hombres. ¿Entienden el concepto? So what do they say, the Calvinists and the Arminians? What do they say regardless man was made in the image of God? How we are made in the image of God? In what sense? I'm not sure I can answer this question. Not sure I can. Because they think we're predestined and, points to it. Because if we cannot be in the image of God in the nature attributes, and so I don't understand. We can't because God's not physical like we are. Right? So how we are into his image? Let me just say a word to you about this whole idea of the future not being fixed, God being able to change his mind, etc. Voy a darles una palabra sobre esto. He's a friend, but I've only talked to him by letter and by phone. Yo tengo este amigo que solamente me comunico con él por teléfono o por carta. And partly through some of my writing and my sermons, and Gordon Olson's and Harry Cahn's, this man lives in Connecticut and he's been converted to our way of thinking. Este hombre, a través de lo que yo escribo, de mis programas de radio, de Harry Cohn, de Gordon Olson, el hombre se ha convertido a esta teología. His wife has been threatening to leave him for 6 months because of his change of mind. Y su esposa lo ha amenazado en los últimos 6 meses que lo va a abandonar si él no cambia de manera de pensar. So I've been praying for him and counseling him and I don't know, for 6 or 8 months. Yo he orado por él y lo he aconsejado por los últimos 8 meses. And just before I came down to Puerto Rico, he Antes de, sent me this book. antes de venir a Puerto Rico, él me envió este libro. A former pastor of his sent him this book, Un pastor anterior que él tenía le mandó este libro and he asked me to evaluate it. y me pidió que lo evaluara. And this book is against the viewpoint that I'm teaching you this week. Este libro está escrito en contra de lo que les he estado enseñando esta semana. Now, when I went to college, there weren't any, as far as I knew, there was nobody who believed in the open view of God, that God repented, that all the future wasn't fixed. Cuando yo fui al seminario bíblico, yo nunca escuché o leí un libro, nada con respecto a que el futuro está abierto. That was 50 years ago. Eso fue 50 años atrás. But I didn't know that Gordon Olson was working. I hadn't met him yet. Yo no había conocido a Gordon Olson, no lo había. Now, there are lots of people who believed this before, but their books are out of print, they're old books, and so forth, and it wasn't mainstream. Most people didn't believe this. Entonces, hay otra gente que ha creído esto, pero sus libros estaban ya fuera de impresa. Bueno, no, aunque habían otros que creían, pero no teníamos conocimiento. Now, primarily because of Gordon Olson and his teaching in YWAM from 1965 on, lots of people have come to believe this. Entonces, por la enseñanza de Gordon Olson en Jukum desde el año 1965, mucha gente ha llegado a creer esto. Now there are college professors and PhDs all over the country who are writing books supporting our viewpoint.
En este momento hay mucha gente, profesores de seminarios, de universidades, escribiendo libros apoyando este punto de vista. And every time one of those books comes out, somebody writes a book like this to try to say, hey, that's all not true. Cada vez que sale un libro para presentar este punto de vista, otros salen y escriben un libro para decir, oh, están equivocados. Christianity Today, which is probably the major evangelical magazine in the country, La revista Christianity Today, una de las revistas más quizás leídas en Estados Unidos, has devoted several issues to different aspects of this subject. ha imprimido varios artículos sobre este tema. Now, how many of you have read The God of the Possible? ¿Cuántos de ustedes han leído El Dios de lo Posible? Nobody? Me. Have you read it? Ya. Those of you who read English need to read The God of the Possible. Todos deben leerlo. That is Bien the chiquito. best book that's been published on the subject. Este es el mejor libro que se haya escrito sobre él. The author is only 40 years old, Y el autor solamente tiene 40 años. maybe Dice 40. que Wedge está tratando que se lo traduzcan al español. Wedge is trying to be translated into Spanish. Yeah. He may be 42 or 3 by now, but O sea, tiene 42 años. and he actually came to this viewpoint because Jeff Paul, who's a friend of mine and was in the Agape Force, gave him some of Gordon Olson's material. Oh, really? I didn't know that. Jeff was going to his church. He's going now. He was. He He's was. not anymore. No anymore. David Boy llegó a creer esto porque un amigo mío, Jeff Pop, que era de Agape, de esta organización donde estaba Winky Pratney, que era Agape Force, lo conoció al pastor, a Dave Boy, y le dio el material de Gordon Olson, algo del material de Gordon Olson, él empezó a estudiarlo y por eso él ha llegado a escribir esto. Now, Y Greg- Jeff Pop estaba yendo a la iglesia de Dave Boy. Greg Boyd, who wrote that book, Greg Boy. pastors a big Baptist church in Minneapolis. Y él pastorea una iglesia grande en Minneapolis. And he's a member of a small Baptist denomination called the Baptist General Conference. Él pertenece a una denominación que se llama, dentro de los bautistas, ustedes saben que hay muchas denominaciones, pero la de él se llama los bautistas generales. He is also a professor at the Bethel College in Minneapolis. Pero también es profesor en la Universidad Bethel en Minneapolis. Now in Minneapolis, there's another pastor of a church in the same denomination Hay otro pastor en la misma denominación, named John Piper. John Piper. John Piper is as Calvinistic as it's possible to get. Yes. Es calvinista a lo extremo que tú te puedas imaginar. These Bueno, guys, tú lees el libro y es los libros de él y es, no puede ser que alguien piense así. these guys are in the same denomination, Están en la misma denominación, I didn't know that. and they're as opposite as it's possible to be in their way that they look at the scripture. Opuestos como ustedes puedan imaginar. Now, there's a website, a couple of websites devoted to this. Y hay unos websites que están metidos en el rollo, ¿no? And for 3 years, this small denomination has been ready to split right down the middle between the Calvinists and Greg Boyd's position. Y por 3 años la denominación estaba a punto de dividirse exactamente. Lo de Greg Boyd y el calvinismo. I think Wedge told us that they were going to vote, but it was 400. It was just 1 or 2 votes. That's why he's not out of the denomination. Yeah, I'm not sure. I haven't been on his website for a few months. No. But I read everything on the website here probably a year ago. He leído todo en el website hace como un año atrás. So I want you to understand that these things I've been talking to you about are very, very important. Quiero decirles a ustedes, lo que les estaba enseñando son muy, muy, muy importantes. They deal with who God is and how God works with us. Tratan de cómo Dios es y cómo Él trata con nosotros. And we are winning the battle. Yes. On our side, we're winning. Estamos ganando, estamos en el lado que gana.
Because when I first believed this in 1973, there were only a few people in Youth of the Mission who believed it. En 1973 solamente algunas personas en Juventud con una Misión lo creían. And now there's probably 15 or 20 wonderful books have been written about it, Y hoy día hay around how many books? around 15 or 20. Como 15 o 20 libros que se han escrito de este tema. And then there's been that many written against it. Y muchos tantos en contra de esa posición. And whenever the Calvinists come out and write a book against you, you know the Calvinists think they're in trouble. Cuando los calvinistas escriben un libro en contra de algo, quiere decir que ellos se sienten amenazados, están en problemas. But friends, this works. It helps your prayer life, Esto te ayuda en tu vida de oración helps you deal with real life situations. y te ayuda a tratar con las situaciones reales de la vida. Helps you counsel people, Te ayuda a aconsejar a la gente, helps you explain how God is not behind things like the terrorist attack on New York. te ayuda a ver que Dios no está detrás de los ataques terroristas de He- las Torres Gemelas de Nueva York. He's not behind murders and rapes and all kind of Dios evil no in está your detrás cities. de violaciones y crímenes y seducción y todas las barbaridades que hace el hombre. So I urge you not to just take this for granted. No tomes esto livianamente. You need to really, if you can read English, you need to get God of the Possible. If you can't, you need to pray that Wedge talks this guy into letting it be translated into Spanish. Si lees el inglés, tienes que leerte el libro, el Dios de lo posible, y ora para que Wedge logre convencer a este hombre que lo traduzca al español. And I'm done. Terminé.